Hola, hola, queridos amigos. Ahora sí. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Bueno, necesito saber si me escuchan. Hola a todos. Si alguien puede escribir ahí, porque hemos tenido algunos problemas técnicos el día de hoy, pero que se han ido solucionando. Entonces me gustaría saber si me están escuchando. ¿Sí me escuchan? Eh, si me están escuchando, dice fuerte y claro, Bianca. Hola, Bianca, qué bueno, estamos en vivo. Veo a Claire también por ahí. Qué bonito todo lo que hacen para lograr que este encuentro virtual. Claro que sí, lo hacemos con mucho cariño. Quiero mandarles un abrazo virtual desde acá. Eh, Qué rico poder, aunque sea de esta forma, poder conectarnos y estar con ustedes. Bueno, hoy día me ha tocado la gran responsabilidad y el privilegio también de compartirles una pequeña enseñanza, un mensaje, un sermón, como quieran llamarle, y va a estar alineado a lo que hemos estado escuchando las últimas semanas, que tiene que ver con cómo enfrentar las dificultades y a su vez cómo poner nuestra confianza en Jesús. ¿Ya? Para eso les voy a pedir, si tienen por ahí una libretita o un cuaderno, porque les voy a dictar unos versículos que quiero que anoten. Esta enseñanza está basada en tres versículos principales, aunque voy a nombrarle otros, se los voy a leer yo, pero quiero que busquen estos, ¿ya? Así que la libretita, ¿ya la tienen? Díganme por ahí si la tienen. Un abrazo grande, Jorge, dice la Rebeca. Un abrazo, Rebeca. La Rebeca estuvo la semana pasada hablando acerca de las tormentas. Las tormentas tienen mucho que ver con esto de las dificultades, son como una imagen, una analogía de lo que serían los problemas. Eh, bueno, les voy a decir los versículos para que lo anoten. Asumo que ya tienen su libretita ahí, ¿ya? Entonces, el primer versículo que vamos a estar viendo es Salmo 4 del 1 al 8. Anote, por favor. Después vamos a estar viendo Mateo 14 del 25 al 32 y también Hebreos 12 del 1 al 2. Ya, la Rebeca dice que ya tiene su libretita. Un abrazo y bendiciones, dice Berta. Un abrazo, Bertita. Bueno, continuamos. Entonces, el propósito de esta enseñanza es que nosotros logremos poner nuestros ojos en Jesús cuando vengan las dificultades. ¿Ya? Es muy importante esto. Y para eso es muy importante que conozcamos lo que dice la palabra de Dios, que conozcamos las escrituras, porque es lo único que nos va a ayudar y va a ser una gran diferencia. Hablando de las dificultades, podemos decir que nadie está exento de ellas, ¿verdad? Nadie puede contratar un seguro contra problemas, ¿ya? O nadie te puede garantizar que en tu vida tú no vas a tener dificultades. Y eso lo hemos podido ver más palpable que nunca, ahora con la pandemia que estamos viviendo como humanidad, en la cual nuestra manera de vivir ha cambiado de forma radical. ¿Ya? Para algunas personas donde les ha llegado la enfermedad directamente, han perdido familiares, seres queridos o se han enfermado de gravedad. Podemos decir que los problemas pueden aparecer de diferentes índoles. Pueden ser problemas económicos, problemas de enfermedades, como decíamos, problemas de relaciones, falta de comunicación, a veces entre las parejas, comunicación entre la familia, los hijos, los colegas de trabajo. Lo cierto es que los problemas pueden venir de diferentes lugares. En este sentido, todos estamos expuestos a las dificultades, tanto cristianos como no cristianos. Y ahora quiero hacerles una pregunta para que ustedes me la respondan ahí en el chat. Así que pónganse ahí listos. Y la pregunta es, ¿qué podría diferenciarnos a nosotros como cristianos de una persona que no tiene a Jesús en su corazón, de que no cree en Dios? ¿Qué diferencia al cristiano de una persona que no cree en Jesús? Hay un desfase de 25 segundos, por lo tanto, hay que esperar un momentito para que ustedes me respondan, a ver si alguien se anima a hacerlo. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y una persona que no tiene a Jesús en su corazón, que no le ha conocido? Gracias, Daniela, por publicar ahí los versículos. Excelente. Igual quiero que tengan su libretita. Alguien dijo, la Cami Carrasco dice la esperanza. Bien, súper bien. Aunque una persona no cristiana puede tener mucha esperanza en el futuro. Así que hay otra cosa, algo más general. Bien, Bianca, Matea la Bianca dice la actitud ante la situación que sabemos que Dios nos cubre todo y que Él nos guarda. Sí, la fe también, la fe y la esperanza, dice Joana y Enio, pero la clave, la diferencia es la actitud con la que enfrentamos los problemas. Porque los problemas
van a venir igual para cristianos como no cristianos. Como decía el dicho, moros y cristianos. A todos va a venir los mismos problemas. Bueno, vamos a orar y continuamos enseguida. Padre Santo, esta mañana queremos darte toda la honra y la gloria a ti. Queremos acudir a tus pies, Señor, para que seas tú ministrándonos, Padre, para que seas tú hablándonos a través de estos versículos, para que seas tú enseñándonos, Señor, lo que tú quieras enseñarnos en este día. Y simplemente decirte que te amamos, Padre, que te alabamos, que te reconocemos como el creador del universo, como nuestro creador, como nuestro Padre adoptivo, que nos llamaste, Señor, a tu luz. Y hoy podemos tener esperanza, como decíamos, fe y tener una actitud especial o diferente ante los problemas. Gracias, Señor, porque sabemos, tenemos la certeza de que tú estás aquí en medio nuestro y en cada hogar de nuestros hermanos de Viña Santiago Centro. Gracias, Señor, bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bien. El propio Jesús lo dijo en Juan 16:33, ¿verdad? Dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Esta es una traducción NTV, nueva traducción viviente. Qué lindo es saber eso. Jesús nos dejó claro que tendríamos problemas, que tendríamos adversidades que enfrentar, ¿ya? Pero a la vez dice que tendremos pruebas y tristezas, dice, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Ahora, hoy día les voy a enseñar algunas estrategias para poder enfrentar estas situaciones difíciles, ¿ya? Porque por algo son difíciles, porque no son fáciles, por lo tanto, necesitamos estar preparados. Si ya sabemos que van a venir adversidad, van a venir problemas, preparémonos. Y para eso vamos a leer un versículo que era el Salmo de arriba, ¿se acuerdan del Salmo 4? Pero antes de entrar con el Salmo, les quiero hablar acerca de los salmos, porque no solo quiero compartirles un mensaje espiritual, sino que también quiero entregarles una enseñanza que tiene que ver con el conocer nuestra Biblia. La palabra de Dios tiene una riqueza tremenda y esa riqueza viene de que es inspirada por Dios. Por lo tanto, es nuestro deber aprender más sobre nuestra Biblia. Así que hoy día les voy a hablar acerca de los salmos, porque como vamos a leer un salmo y vamos a leer varios salmos. Los salmos es un libro que se encuentra, a mí me encanta el envío porque yo les pregunto a la gente y levantan las manos y todo, bueno, ahora no puedo ver a nadie, pero seguro que alguien, cuando yo pregunto, ¿dónde están los salmos? Me dirían, en el Antiguo Testamento. Bien, muy bien. Los salmos están después del libro de Job y antes de los proverbios, ¿cierto? Les cuento algo anecdótico de los salmos. Los salmos es el libro más grande de la escritura. Los salmos es un libro que se encuentra exactamente en la mitad de la Biblia, ya por si no lo sabía. De hecho, el Salmo 118, versículo 8, es la mitad de su Biblia. Hay la misma cantidad de escritura antes y la misma cantidad de escritura después, ¿ya? El Salmo 118. Y otra curiosidad, para que no se olvide de este salmo, es que el Salmo 117 es el más corto de los salmos y el Salmo 119 es el más largo de los salmos, ¿ya? Otra cosa anecdótica. La palabra, el nombre de los salmos no viene del hebreo, fíjense, sino que viene del griego. En hebreo, en la palabra salmo se dice Sefer Tehillim, ¿ya? Que se podría traducir como libro de alabanza o libro de himnos, ¿ya? Los salmos son poemas musicales que fueron diseñados para que el pueblo pudiera adorar a Dios, para que pueda exaltar su nombre, para que pudiera expresarse tal como se expresan los poetas en las poesías, donde ponen toda su pasión, sus pensamientos, su corazón, están reflejados ahí en los salmos. Otra curiosidad que quizás alguno no sabe, yo le voy a pedir que si alguien no sabía algo, me lo diga ahí, oh Jorge, no sabía esto, ¿ya? Eso va a alegrar mi corazón, ¿ya? Así que si alguien aprende algo en lo que voy a decir sobre los salmos, que lo ponga ahí, Jorge, no sabía esto. Porque es bien interesante esto, y yo lo aprendí no hace tantos años, que los salmos no es un solo libro. Chan, chan, ahí faltó el efecto del Mati. ¿Ah? Los salmos son 5 libros. ¿Sabían ustedes eso? Son 5 libros.
¿Por qué? Los salmistas, que es el nombre que llevan los que escribieron los salmos, decidieron compilar los salmos de tal forma que estuvieran agrupados en 5 libros, ¿ya? Y con esto quisieron honrar de alguna manera los 5 primeros libros de la Biblia, que es el Pentateuco. ¿Se acuerdan cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? Tenemos el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ya, esos mismos nombres los llevan una agrupación de salmos. Ya del primero al 41, ahí está el primer libro de los salmos. Y de ahí viene el segundo, el tercero, etcétera. ¿Qué más? Le estaba hablando acerca del nombre de salmo, ¿de dónde viene? Porque si no viene del hebreo, ¿de dónde viene? ¿Ya? La Fabiola dice, yo no sabía. ¿Pero qué cosa no sabía? Póngame ahí, lo de los 5 libros. Ya, qué bueno, me gusta que podamos salir aprendiendo algo. Ya, entonces lo que les estaba diciendo es que el nombre Salmo proviene del griego. La primera Biblia que se tradujo al griego se llama Septuaginta, ya, que es la Biblia de los 70, y se llama así porque fue escrita por 70 sabios en un periodo de 100 años, fue escrita alrededor del 300 y el 200 antes de Cristo. Por lo tanto, Jesús ya pudo tener en sus manos la Biblia de la Septuaginta. Y en ella le llaman salmos, o más bien en el idioma griego, salterio, a esta agrupación, a esta compilación de poemas musicales. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque existe un instrumento musical que se llama salterio y que aparece 57 veces dentro de los salmos. Mire, aquí tengo lo que sería un salterio. Quizás esta es una versión más moderna, ¿ya? Es un instrumento de cuerda, el cual se utilizaba mientras se cantaban los salmos, mientras se pronunciaban los salmos, se utilizaba este hermoso instrumento. No sé si está tan afinado, no alcancé a afinar, ¿no? Pero quería que lo conocieran. Vamos a pedirle a la Nusa que salga a ladrar afuera. Y vamos a continuar. Con respecto a la autoría de los salmos, podemos decir que los verdaderos autores es el pueblo de Israel. ¿Y por qué? Porque no tiene solamente un autor, sino que tiene varios. Entre los autores está David, el rey David, está Asaf, están los hijos de Coré. No sé si se acuerdan de Coré, que el que estaba en contra de que le serruchaba el piso a Moisés, ¿ya? Cuando estuvieron 40 años en el desierto. Entonces los hijos de Coré participaron escribiendo algunos de los salmos, ¿ya? Para que eso demuestra que el pecado que hagan los padres no se repercute en los hijos. Los hijos sí fueron fieles al Señor y escribieron varios de los salmos. Salomón, hijo de David, también rey, escribió algunos salmos. Etan Azraíta era un sabio de la época de Salomón, también escribió algunos salmos. Moisés escribió unos salmos y Gemán. Y tenemos también que 50 de los salmos, de los 150, 50 son anónimos. Por lo tanto, no tenemos un autor conocido de esos salmos. Un tercio de los salmos pertenecen al folclore, digamos, del pueblo hebreo, ¿ya? Fue escrito en un periodo de 1000 años, ¿ya? El primer salmo probablemente debe haber sido el de Moisés, y como Moisés vivió 1300 años antes de 1400 años antes de Cristo, es la época de Moisés, y él escribió uno de los salmos, podríamos incluirlo dentro de ellos, y después pasaron 1000 años en que se fueron recopilando otros salmos, 150, y 500 años antes de Cristo, ya con la vuelta del pueblo del cautiverio, en Babilonia, Esdras también participó ahí en la recopilación de estos salmos y probablemente ahí se escribieron algunos de los últimos salmos. Por lo tanto, se cree que en un periodo de 1000 años se escribieron. Ahora, yo quiero decir que, ¿qué es lo esencial de los salmos? ¿Ya? ¿Por qué es tan importante que hablemos de ello y conozcamos un poco más? Es porque nos recuerdan al Dios vivo, al Dios que está involucrado con su pueblo, al Dios que no es indolente a las necesidades de su pueblo. Él nos enseña a orar. En los salmos aprendemos cómo orar, aprendemos también a dar gracias y sobre todo a pedir perdón. Ya tenemos salmos de diferente índole, de diferente tipo. Ya salmos que son de dar gracias, salmos donde hay arrepentimiento y claman por pedir perdón, se clama en los tiempos de angustia. También tenemos, curiosamente, algunos salmos que se llaman imprecatorios, ¿ya? Quizás esa palabra no la conocen. ¿Alguien conoce esa palabra? ¿Salmo imprecatorio? Ah, yo aprendí este año nomás ese concepto. Los salmos imprecatorios son salmos de maldición,
Ahí va otro. ¡Cha-chan! Claro, algunos salmistas en algunos momentos de su vida sintieron tanta impotencia por las circunstancias que estaban viviendo que de su corazón les surgían el deseo de que a los malos, los que estaban en contra de Dios, les cayeran maldiciones, que les fuera mal, que perdieran en batalla. Entonces existen al menos 20 salmos dentro de los 150 que se llaman salmos imprecatorios, que de alguna forma son salmos de enojo, salmos que reflejan la pasión negativa que vivieron esos salmistas. ¿Y por qué están dentro de los salmos? Porque uno dice, pero el Señor nos invita a perdonar. ¿Por qué están? Bueno, está dentro de las emociones que sentimos como seres humanos. Por lo tanto, no vamos a negar que a veces sentimos rabia, que a veces nos llegan los problemas, las dificultades y nos descontrolamos y deseamos el mal para otra persona. ¿Ya? Así que los salmos son muy interesantes de estudiar y analizar. Ya, le dejo ahí esa información y ahora vamos a continuar leyendo el Salmo 4. Lo vamos a leer completo porque no es un salmo muy largo, es solamente de 8 versículos y vamos a ir tratando de entender ¿qué es lo que nos está diciendo este salmo? El salmo número 4 fue escrito por David, el rey David, y fue escrito probablemente mientras estaba en persecución. En el salmo 3 se nos habla que él estaba siendo perseguido y probablemente por su hijo Absalón. El pueblo, la gente empezó a murmurar y a hablar mal de David, ya que como el rey arrancaba en vez de enfrentar a su hijo y cosas como eso, quizás el hijo merecía más el reinado que de su padre, y empezaron a vituperiarlo, por decir así, y la verdad es que fue un tiempo muy difícil. Imagínense que su propia familia, sangre de su sangre, quisiera su muerte. Él tuvo que arrancar. Él no quiso enfrentarse a su hijo. Y mientras estaba en esa situación, vamos a leer este salmo para que lo entendamos el contexto. Este salmo parte diciendo oración vespertina de confianza en Dios. O sea, ¿por qué lo estamos leyendo hoy día? Porque habla de confianza en Dios. Y esas son las temáticas que hemos estado hablando en las últimas sermones. Al músico principal sobre Nejinot. Ahí sale otra palabrita. Nejinot es una palabra que no fue traducida. Cuando Reina Valera tradujo la Biblia al español desde el latín, no tradujo esta palabrita. ¿Y por qué? Porque esta palabra es una palabra en hebreo que representaba algo, una indicación musical. Recordemos que los salmos son expresiones de música poética, alabanzas hacia Dios, himnos. Entonces, así como hoy en día, no sé si ustedes saben, pero como yo soy músico, les puedo dar este dato, que en música uno tiene que aprender palabras en italiano. ¿Y por qué? Porque como en Italia se sistematizó esto de la música, hubieron muchas palabras que quedaron en ese idioma. Por ejemplo, forte. En vez de decir fuerte, se dice forte. En vez de decir despacio, se dice piano. En vez de otra palabra que es da capo. Los músicos cuando están en la banda y ensayando dicen vamos da capo. No estoy diciendo da capo, no, estoy da capo. Es una palabra en italiano que significa desde la cabeza. Entonces, así como hoy en día no traducimos esas palabras, sino que las mantenemos en el idioma original en que fueron estudiadas o sistematizadas, también pasa lo mismo con los salmos. Hay varias partes que dicen indicaciones. ¿Y qué significa Nejinot? Significa sobre instrumentos de cuerda. O sea que este salmo debería tocarse mientras el músico principal está tocando este instrumento de cuerda. Así que voy a leerlo. Versículo 1. Responde mi clamor, Dios mío, defensor mío, dame alivio cuando esté angustiado. Apiádate de mí y escucha mi oración. Ya en ese versículo tenemos una tremenda enseñanza. Lo voy a leer de nuevo. Responde a mi clamor, Dios mío, y defensor mío, dame alivio cuando esté angustiado. Apiádate de mí y escucha mi oración. Es lo que podríamos decir cada uno de nosotros cuando estemos en conflicto o en problemas, en dificultades. Salmo 2 dice, y ustedes, señores, ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarán ídolos vanos e ira en pos de lo ilusorio? Y ahí viene otra palabra en hebreo que dice Selah. Esta palabra es una indicación para el músico que en esa parte tiene que detenerse la parte poética, la poesía, y tiene que seguir la música. ¿Para qué?
para hacer un alto en lo que se está diciendo y que de esa forma uno pueda reflexionar sobre lo que estamos leyendo. Estas lecturas no pueden ser como a la rápida, son hechas para que uno reflexione en ellas, para que medite en lo que se está diciendo. Después del Salmo 3, o sea, del Salmo 2, continúa en el 3. Dice, sepan que el Señor honra al que le es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Estos tres primeros versículos nos hablan de un lamento de David. Los dos versículos que vienen a continuación nos hablan de una corrección. Ahora, David nos está hablando directamente a nosotros, o más bien a su pueblo en ese momento. Pero ahora podemos tomarlo para nosotros. Dice, si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examinen su corazón. Es muy importante que no nos dejemos llevar por las presiones de esta vida y vivamos reaccionando a las situaciones y que pasen los días y no meditemos en eso. Como hijos de Dios tenemos una responsabilidad en este mundo que tenemos que ejercer. Entonces lo que nos está aconsejando David aquí es que cada noche tengamos un tiempo de pensar, ¿cómo estuvo el día? ¿Qué hizo hoy día? ¿Le grité a mi señora? ¿Le grité a mis hijos? ¿Reaccioné mal sobre algún subalterno o a mi jefe? Y podemos reflexionar y pensar y decir, no, hoy día estuvo bien, gracias Señor, porque estuviste conmigo. O arrepentirme y decir, Señor, metí la pata, no debía haber dicho esto, ayúdame a cambiar esta situación. Eso es el consejo que nos está dando David. En el versículo 5 sigue, dice, ofrezcan sacrificio de justicia y confíen en el Señor. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Qué es lo que es sacrificio de justicia? Sacrificio de justicia es obediencia, porque lo justo es que le rindamos honor al Señor y que obedezcamos a su palabra. ¿Ya? Él nos dice, ámense unos a otros. En el momento en que estamos mintiéndole a alguien, hablando mal de alguien, en el momento en que estamos haciendo algo que afecta a otra persona de forma negativa, estamos faltando a la justicia de Dios. No estamos haciendo lo que deberíamos hacer como creación, como hijos, ¿ya? Que es amarnos, respetarnos, perdonarnos, cuidarnos. Entonces, el versículo 5, ofrezcan sacrificio de justicia, obedezcan y confíen en el Señor. Eso nos dice David. Ahora, el versículo 6, 7 y 8 nos habla acerca de la confianza. Y son muy hermosos. Dice, muchos son los que dicen quiénes pueden mostrarnos algún bien. ¿Ya? Está diciendo que la gente busca a alguien que le ayude, que le dé un consejo positivo. Entonces David dice, haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. En el fondo está diciendo, mucha gente no sabe para dónde ir, a quién hacerle caso, pero tú, Señor, resplandece ante ellos. Porque cada uno de los que estamos aquí presentes, escuchando este sermón, esta enseñanza, de alguna forma el Señor ha resplandecido en nuestra vida. Nosotros hemos podido encontrar respuesta a nuestra necesidad en la palabra de Dios y en la vida de Jesucristo. ¿Ya? Por eso David desea esto para la gente, para los que aún no lo encuentran. Y el versículo 7 dice, tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. Hay otras versiones, estamos leyendo la versión de NBI, hay otras versiones que dicen que tú has hecho que mi corazón se rebose de gozo, mientras que los otros tienen felicidad, en el fondo por cosas materiales o circunstanciales. Y aquí quiero que tengamos claro que hay una diferencia entre el gozo y la felicidad. El gozo surge de adentro de la persona, surge de la actitud con que nosotros enfrentamos la vida, como mencionábamos antes. El gozo es algo que no viene de nosotros, es algo que Dios trae a nuestra vida. En cambio, la felicidad es más bien de afuera hacia adentro, depende de lo que pasa a nuestro alrededor, de las circunstancias, nosotros podemos tener tiempos de felicidad, momentos de felicidad. Sin embargo, el gozo podemos mantenerlo incluso en la adversidad. Y en el versículo 8, que es maravilloso, dice, en paz me acuesto, dice David, y en paz me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir. Qué lindo saber de que si tenemos a Dios en nuestro corazón, podremos dormir en paz, podremos acostarnos, poner nuestra cabeza en la almohada y descansar, no estar agobiado por la angustia. Volviendo al versículo 1,
eh, el versículo 1 se asemeja mucho a lo que nosotros podemos sentir cuando estamos en aflicción o en problemas. Nos enfrentamos a grandes presiones en la actualidad y necesitamos el aliento, el estímulo que encontramos en la palabra de Dios. Quiero leerle algunos versículos de Salmos, que es lo que estamos viendo principalmente, que nos hablan sobre la seguridad que podemos tener de que Dios nos escucha, de que Dios está cerca para responder nuestra clamor, nuestras peticiones. En el Salmo 145, 18, si quiere lo anota en su libretita, Salmo 145, 18 dice, cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. No recuerdo qué versión es esta, pero suena como bien mexicana, así como de veras, de veritas. Los que realmente invocan a Dios, pero de a de veras, son los que van a recibir consuelo. ¿Ya? Hay otra versión que dice los que le invocan sinceramente. ¿Ya? Entonces existe la posibilidad de que invoquemos a Dios, pero no sinceramente, ¿verdad? Eso nos queda claro. Entonces tenemos que tratar de que en el momento de angustia realmente vayamos a Dios, no como cuando a uno se le echa a perder algo y va a buscar el martillo, porque necesita acá, se me despegó algo, voy a buscar el martillo para... No es una herramienta a nuestro servicio, ¿ya? El poder ir a los pies de Cristo, a los pies del Señor, es un privilegio, es una bendición que tenemos como cristianos tremenda. Es un reconocer que Él es Dios. Y eso tiene que ser sincero en nuestro corazón. No tiene que ser... hay personas que cuando se enferman, sobre todo enfermedades complicadas, que los médicos no tienen solución, empiezan a ir a diferentes agoreros o brujos para que les den un remedio y son capaces de tomarse agüitas puestas no sé dónde y hacer cualquier cosa para encontrar una solución. Y dentro de esas cosas que buscan, dicen, voy a ir a la iglesia, voy a orar, voy a clamar. Yo creo que ahí ese clamor no es tan sincero, ¿verdad? El clamor sincero tiene que venir de un corazón que conoce a Dios. Porque cuando yo conozco la palabra, cuando conozco a Dios, yo puedo amarle sinceramente y Dios reconoce ese amor sincero. Nosotros podemos ver manos levantadas, podemos ver actitudes de humildad exteriores, pero Dios es quien realmente ve el corazón de las personas. Voy a seguir con el Salmo 50:15, anótelo, donde dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Vuelve a decir, invócame, Dios quiere que le invoquemos. Invócame y yo te libraré de la angustia. Y después dice, y tú me honrarás. ¿Ya? Cuando hemos recibido la respuesta de Dios, no nos vamos a quedar ahí, ya listo, gracias. No, vamos a honrarle, vamos a darle gracias. Vamos a contarle a los demás lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Luego en el Salmo 18:6 dice, que es muy personal porque dice, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó hasta sus oídos. Una vez más, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó hasta sus oídos. También tenemos algo interesante en el Salmo 55:16, donde dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y el Señor me salvará. Para poder decirlo con tanta certeza, en cuanto a mí, o sea, yo clamo a Dios y Él me salvará. ¿Podemos hablar con tanta seguridad nosotros? Como estos salmistas, estos hombres que entregaron su vida al servicio del Señor. Por lo menos sus corazones estaban entregados a ellos. Finalmente en el Salmo 91, aquí voy a leer 3 versículos porque me parecen maravillosos. Salmo 91 es un salmo muy, muy famoso. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Espérate, este salmo, el salmista en esta parte del salmo está hablando como si fuera Dios. Por lo tanto, está hablando en nombre de Dios, nos está hablando a nosotros y nos está diciendo, por cuanto a mí has puesto tu amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación.
Esto no es nada más ni nada menos que una promesa de Dios para nosotros. Dios nos está diciendo, en cuanto le amemos, Él nos va a librar. En cuanto nuestro corazón viva y se desviva por Dios, Él va a estar ahí y va a suplir. Es una promesa de Dios. Dios no es hombre para mentir. Por lo tanto, podemos tomar estos salmos y aferrarnos a ellos, sabiendo de que Dios va a estar respondiendo a nuestra oración. La Biblia está llena de estas maravillosas promesas y este es el clamor del salmista, que Dios esté con él. ¿Y qué nos toca a nosotros? Poner nuestros ojos en Dios, poner nuestros ojos en Jesús. Vamos a leer el segundo versículo que anotamos cuando recién comenzamos, ¿se acuerdan? Era el versículo Mateo 14, del 25 al 32. Vamos a leer y después les voy a explicar. Dice así: todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo gritaron: ¡Un fantasma, un fantasma! Enseguida Jesús les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo: ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo y agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? Hay otra versión, esta es una versión de la NBI, parece. Eh, Hay otra versión donde dice: hombre de poca fe. ¿Ya? En esta versión dice: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? Lo cierto es que Jesús estaba tan cerca que cuando él clamó, inmediatamente Jesús lo tomó. Pero el asunto es que Pedro quitó su mirada de Jesús y empezó a poner su mirada en las circunstancias, en el viento, en esta especie de tormenta que había, en el agua. Empezó a quizás analizarlo en forma racional y a decir: bueno, yo nunca he caminado sobre el agua ni he conocido a nadie que camine sobre el agua. ¿Por qué voy a estar caminando sobre el agua? Quizás empezó a decir: no, esto no es posible. Sin embargo, él caminó sobre el agua. Mientras él tuvo su vista puesta en Jesús, él caminó sobre el agua. El temor tiende a dominarnos y comienza a gobernar nuestra mente con pensamientos incorrectos. Pero si nosotros volvemos nuestros ojos a enfocarlos en Jesús, podremos comenzar a lograr lo que a lo mejor antes no podíamos hacer, que es caminar sobre nuestros problemas. No te distraigas ni pongas tu mirada en lugares equivocados, porque perderemos la orientación y terminaremos cayéndonos, como le pasó a Pedro. Algo bien frecuente en nuestra vida es que a veces quitamos nuestra mirada de Jesús y empezamos a mirar a otras personas. Empezamos a mirar a los colegas de trabajo, o a nuestro jefe, o a personas que están en nuestro mismo curso. Empezamos a decir: oye, pero ellos lo hacen mejor, o tienen más talento. En el caso de la música: oye, pero este es más afinado, tiene más capacidad con los acordes. Y uno empieza a decirse: oh, yo no puedo. Y de alguna forma eso es como empezar a mirar lo externo y dejar de poner nuestros ojos en Jesús. Nuestra mirada tiene que estar en Jesús. Eh, la vida cristiana es una invitación a caminar en medio de las dificultades, pero podremos hacerlo cuando tenemos nuestra vida sobre la persona correcta, cuando tenemos nuestra vista puesta en los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Mientras lo hagamos así, nuestros pasos serán firmes. Quiero leerles otro versículo en Hebreos 12:1-2, que era el otro versículo que habíamos notado arriba. Dos versículos, pero mire qué significativos son. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En la parte que dice despojémonos de todo peso, yo creo que ahí se está refiriendo a que no llevemos más carga de la que debemos llevar. O sea, no nos preocupemos de las cosas que no pueden estar en nuestro control. ¿Ya? Dejemos eso en las manos de Dios. Y también dice del pecado que nos asedia. No solamente tenemos que no preocuparnos por los problemas, también tenemos que actuar en obediencia a Dios. Porque el pecado, en el fondo, es desobedecer a Dios.
La palabra pecado tiene que ver con errar al blanco o salirnos del camino. Cuando nosotros estamos en pecado, no estamos en obediencia a Dios, por lo tanto, aunque no nos preocupemos por los problemas, pero si mantenemos nuestra vida en desobediencia o en pecado, difícilmente Dios nos va a acudir a nuestra ayuda, no nos va a poder ayudar, porque Dios no puede relacionarse con el pecado. El Espíritu Santo que habita en cada uno de los cristianos se contriñe, dice la palabra, ¿ya? Cuando existe pecado en la persona, no puede actuar libremente. Cuando nosotros actuamos en obediencia a Dios, el Espíritu Santo puede manifestarse de una manera más viva, más activa. Podemos escuchar la voz de Dios prácticamente desde adentro, desde la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mira qué interesante esto. Estamos hablando de cómo enfrentar las dificultades. Y Jesús enfrentó la dificultad más grande que puede vivir una persona, que es que se le arrebate su dignidad, que se le lastime, que se le humille, que se le quite su vida de una forma tan deshonrosa como lo era en la cruz. Para la época solamente los más viles eran muertos en la cruz, los ladrones, los asesinos, los violadores, y desnudos, atentando totalmente a su dignidad. Sin embargo, dice, el cual por el gozo puesto delante, ¿se acuerdan que hablamos del gozo? El gozo que él tenía en su interior, que de él emanaba, era más fuerte que las circunstancias que estaba viviendo, que el dolor y la tristeza que estaba viviendo, porque su gozo dependía de poner su mirada en Dios. Jesús también puso su mirada en Dios para poder enfrentar esas circunstancias tan difíciles, ¿ya? Menospreciando el oprobio, no importándole esta humillación que recibía. Se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando Jesús iba a morir en la cruz, él ya sabía lo que iba a ocurrir con él. Él sabía que era necesario que al morir en la cruz, nosotros íbamos a recibir la posibilidad de ser llamados hijos de Dios. Porque al morir en la cruz, él iba a hacer el sacrificio que se necesitaba para pagar por los pecados de la humanidad. Por lo tanto, él teniendo presente eso, sabiendo que después de morir él iba a resucitar, iba a ser honrado, iba a estar a la diestra de Dios, él tuvo gozo a pesar del sufrimiento y del dolor. Hubo una ocasión en que a Jesús le trajeron una muy mala noticia. Así como nos han traído malas noticias a nosotros, o te va a llegar una mala noticia. ¿Ya? Yo creo que una de las más malas noticias que uno puede recibir es que un ser querido haya muerto. Y más aún, haya sido asesinado. Y fue cuando le dijeron que su primo Juan había sido asesinado. Sin duda Jesús se conmovió por esta situación, se conmovió profundamente. ¿Y saben qué hizo Jesús al recibir esta noticia? Él se apartó y se fue a orar. Esto, hermanos queridos de Iglesia Viña Santiago Centro, es una gran lección para nosotros. Cuando viene la tragedia, golpea nuestra puerta, cuando viene la desventura a nuestro hogar, a nuestra vida, nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús, ir a los pies de Dios y orar. Orar y clamar a Dios, decirle, Señor, me duele, siento rabia, como decían los salmistas en los salmos imprecatorios, quizás, pero tú vas a suplir. Lo que tengo delante de mí, más que este dolor, es tu presencia cuando estemos junto a ti. Es que tú nos has salvado, es que tú puedes suplir. Cuando hay una necesidad inmediata, una necesidad económica, una necesidad de una palabra, clama a Dios porque Dios te va a responder, porque Dios así lo ha dicho, especialmente en los salmos. La reacción de Jesús nos habla mucho de cómo debemos enfrentar las dificultades. Pero poco tiempo después, el Señor fue interrumpido por una multitud que lo seguía, así que no pudo seguir en este estado de oración y contemplación. La Biblia dice que al verlo tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Así que él no pudo seguir en oración, sino que fue interrumpido. Y en ese momento, él no siguió preocupado de sí mismo. Él se enfocó en lo que venía, en los demás. Cuando a nosotros nos pasa algo malo,
lo peor que podamos hacer es enfocarnos en nosotros mismos. Yo he pasado tiempos difíciles, he pasado tiempos complicados, tiempos en los cuales he sentido depresión, he sentido angustia, he sentido una tristeza muy, muy grande. Y cuando lo he vivido, ha sido porque he empezado a pensar solo en mí. He empezado a decir, pucha, yo soy músico y como músico en Chile no se valora el arte. No puedo tener el trabajo que tienen los otros, siendo que yo estudié la misma cantidad o más años que un profesional diferente, que gana dinero a costa de otras personas y uno que hace arte y esto. Y esta reflexión muchas veces me llevó a estar triste, muy triste. Pero Dios es el que me sacó de ahí. Dios es el que me enfocó a usar este talento, que no es casualidad que haya estado en mí, para bendecir a otros, para hacer canciones que le den gloria a Dios. Y yo vivo cada día de mi vida sustentado en Cristo Jesús. Dios es quien levanta mi ánimo. En su palabra yo encuentro la paz y que yo necesito, ¿ya? Eso fue como un ejemplo nomás, pero volviendo al Salmo 4, ¿se acuerdan del versículo 8, el último del Salmo 4? Decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Hermanos queridos, ¿necesita usted una pastilla para dormir? ¿Has probado alguna vez este Salmo 4? Es mucho mejor que cualquier recurso humano que uno pudiera utilizar. Qué maravillosos son estos salmos para todos nosotros en la actualidad y que significan un profundo, que han significado un profundo reflejo de lo que ha sentido el pueblo de Israel. Por eso es que nosotros podemos sentir empatía con los salmos, porque reflejan el dolor, la angustia, el sufrimiento, la paz, el gozo que solamente proviene del Señor. Entonces, si alguna noche te pasa que no puedes dormir porque estás afligido y agobiado por algún problema, levántate y lee el Salmo 4. Analízalo, desgústalo, medítalo. ¿Ya? Existe algo que fue inventado por allá por el siglo I por los católicos. Siempre nosotros criticamos varias cosas de ellos, su adoración a los santos, bueno, algunas cosas por ahí, pero hay algo que ellos surgió del catolicismo, digamos, y que es muy bueno, que es la lectio divina. Yo le voy a pedir al predicador de la próxima semana que les hable un poquito de esto porque ya no hay tiempo. La lectio divina tiene que ver con una reflexión, una meditación, un masticar la palabra de Dios para hacerla nuestra, una contemplación con lo que es la escritura. ¿Ya? Se usó mucho en la época de los monjes. Los monjes en los conventos utilizaban esto como un recurso y utilizaban justamente los salmos para utilizar esta lectio divina. Vamos a pedirle a Roberto que nos comparta un poco más sobre esto, porque es un recurso que nosotros podemos utilizar y no porque haya sido creado por los católicos es algo que no nos sirve a nosotros. Si al final nosotros somos de Cristo, somos cristianos, le debemos nuestra vida a Jesús, no a una denominación, a un movimiento o a una religión. Para terminar, quiero leerles un versículo que viene directamente de la boca de Jesús. En Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Le crees a Jesús? Porque si le crees, en el momento de la dificultad, de la aflicción, podemos ir a sus pies. Podemos clamar y decir, Señor, estoy cansado. Las cargas que llevo ya no las puedo. Y Él va a venir y te va a ayudar, te va a fortalecer. Y para terminar, quiero darles 3 versículos para ustedes, ¿ya? Para que los anoten en su libretita y quizás durante el día o durante la semana los lean y los mediten, los desgusten, los oren a Dios, ¿ya? Los 3 versículos son los siguientes. Hebreo 13:5, Romanos 8:28 y Romanos 8:37. Hay miles o cientos de versículos que nos animan. Yo encontré estos 3 y se los quiero dejar como especie de tarea para que reflexionen en ello. En Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esa es una promesa de Dios.
En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tengamos claro que cada uno de nosotros fue creado de una forma especial, ¿ya? Por eso no pongamos nuestra vista en los que están alrededor nuestro o los que tienen talentos diferentes. Pongamos nuestra vista en ¿para qué me hizo Dios? ¿Para qué soy bueno? ¿En qué puedo obedecerle de mejor manera para servirle a nuestro Señor? Y por último, en Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bueno, quiero terminar orando y dándole este mensaje de confianza en Jesús. Confiemos en que Jesús puede lo que nosotros no podemos, ¿ya? Y como decía antes, esto es una carrera, no es una carrera de corta distancia, es una carrera donde tenemos que seguir, mantenernos firmes en la fe, ¿ya? Por lo tanto, a veces la solución a los problemas no es instantánea, ¿ya? Ser cristiano no significa tener una pastilla para resolver los problemas o una crema con agüita de las carmelitas que sana todo, no. Ser cristiano es saber de que nuestro gozo viene de adentro nuestro, viene de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y esta va a vivir en nosotros en la medida en que le busquemos y le amemos y recordemos su palabra en nuestras mentes, en nuestras vidas y actuemos en obediencia. No olvidemos eso. Así que voy a orar. Padre amado, quiero pedirte tu presencia, Señor, en medio de esta iglesia, en medio de esta hermosa iglesia, Señor, que te alaba, que te busca, que está aquí presente, Señor, porque quiere servirte, porque quiere saber más de ti. Yo anhelo conocerte más, Señor, y mientras más te conozco me doy cuenta que no te conozco, Señor, de que hay mucho más por conocerte, Padre. Bendice, Señor, con tu presencia a cada uno de nosotros y sácanos de la angustia, sácanos de la depresión, sácanos de este estado de sobrevivir. Queremos vivir la vida, Señor, y gozarla para tu gloria, Señor. Vivirla con alegría sabiendo de que fue hecha para tus hijos, para nosotros. Y también con los ojos puestos en la vida venidera, que es la vida plena que vamos a tener contigo, Señor Jesús. Gracias, Señor. Bendice esta iglesia y bendice este tiempo y a cada uno de los presentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Otro abrazo virtual, amigos. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga y anhelo el momento en que podamos volver a estar juntos y abrazarnos y tener esos desayunos maravillosos que teníamos una vez al mes. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Adiós. Como en tus manos mi vida está, como tu sacrificio me libró. Si todo tiembla, tu amor me sostendrá, tu espíritu me llama a la paz. Como un ángel me sostendrás, yo sé que eres siempre fiel, yo sé que nunca cambiarás, mi Dios, nunca me dejarás, nunca me dejarás, yo sé que eres siempre fiel, yo sé que nunca cambiarás, mi Dios, nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tú eres fiel, eterno y santo Dios. Yo sé que nunca, nunca, nunca me dejarás. Nunca me dejarás, nunca me dejarás, nunca me dejarás, nunca me dejarás.